La Luna es el objeto astronómico más familiar y constante en la experiencia humana. Ha orbitado nuestro planeta durante eones, dictando los ritmos de las mareas, iluminando la noche y sirviendo como el objeto central de nuestros mitos, nuestra poesía y nuestros primeros calendarios. Durante la gran mayoría de la historia, la vimos como un símbolo de inmutabilidad, un faro celestial perfecto. Pero a medida que nuestra comprensión científica se ha profundizado y nuestras herramientas de medición se han vuelto más precisas, esta familiaridad ha dado paso a un profundo desconcierto. La Luna, nuestro satélite, es una anomalía. Es un objeto que, en muchos aspectos fundamentales, no debería existir tal como es. Sus propiedades físicas y orbitales son tan estadísticamente improbables, tan diferentes de las de cualquier otro satélite conocido en nuestro sistema solar, que han llevado a los científicos a luchar durante décadas para encontrar una teoría de origen que pueda explicarlas todas. Y esta profunda extrañeza ha abierto la puerta a una de las teorías más controvertidas y persistentes de nuestro tiempo. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es casi perfectamente circular, una rareza para un satélite de su tamaño, que contrasta con las órbitas elípticas y a menudo inclinadas de muchas otras grandes lunas. Más desconcertante aún, su tamaño aparente en el cielo, visto desde la Tierra, coincide con una precisión asombrosa con el tamaño aparente del Sol. El Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, pero también está aproximadamente 400 veces más lejos. Esta coincidencia casi perfecta permite el fenómeno del eclipse solar total, un espectáculo único y sobrecogedor que no ocurre en ningún otro planeta conocido de nuestro sistema solar. Además, su composición y densidad plantean más preguntas. Su densidad promedio es de aproximadamente 3.3 gramos por centímetro cúbico, mucho menor que la densidad de 5.5 gramos por centímetro cúbico de la Tierra, lo que indica que posee un núcleo de hierro diminuto, desproporcionadamente pequeño para un cuerpo de su tamaño. ¿Son estas meras coincidencias cósmicas el resultado de un azar increíblemente afortunado en la lotería celestial? O, como han sugerido algunos investigadores durante décadas, ¿son estas características la firma inconfundible de un diseño intencional, la prueba de que nuestro satélite no es un cuerpo natural formado al azar, sino una estructura artificial? Suscríbete para explorar una de las teorías más controvertidas y persistentes de nuestro tiempo y dinos en los comentarios desde qué parte del mundo observas la Luna. Porque la idea de que nuestro satélite es de hecho una estructura artificial no es una mera fantasía sin fundamento. Se basa en una serie de anomalías científicas, datos sísmicos desconcertantes registrados durante las misiones Apolo, y coincidencias matemáticas que, según los proponentes de la teoría, desafían la explicación convencional y sugieren un secreto de proporciones inimaginables, un secreto que podría estar guardado a plena vista sobre nuestras cabezas cada noche. Este documental es una investigación objetiva de esta extraordinaria afirmación. Analizaremos, una por una, las piezas de evidencia presentadas por los defensores de la teoría de la Luna artificial, y las contrastaremos directamente con las explicaciones científicas establecidas para cada fenómeno. La controversia sobre el origen de la Luna no es nueva. Incluso en la comunidad científica principal, encontrar una explicación que se ajuste a todos los datos ha sido un desafío inmenso. Durante décadas se propusieron tres teorías principales. La teoría de la fisión sugería que la Tierra primitiva giraba tan rápido que un trozo de sí misma se desprendió, formando la Luna. La teoría de la captura postulaba que la Luna era un cuerpo errante formado en otra parte del sistema solar que fue capturado por la gravedad de la Tierra. Y la teoría de la cocreación sugería que la Tierra y la Luna se formaron juntas, como un sistema planetario doble, a partir del mismo disco de material primordial. Cada una de estas teorías fue finalmente descartada porque fallaban en explicar aspectos cruciales, como la composición química idéntica de la Tierra y la Luna, o la dinámica orbital del sistema. Fue solo en la década de 1970, después de analizar las rocas traídas por las misiones Apolo, que se formuló la teoría dominante actual, la hipótesis del gran impacto. Esta teoría propone que, hace unos 4.500 millones de años, un protoplaneta del tamaño de Marte, apodado Theia, chocó contra la Tierra primitiva. La colisión fue tan cataclísmica que vaporizó al impactador y a una gran parte del manto terrestre, lanzando una inmensa nube de escombros sobrecalentados a la órbita de la Tierra.
Con el tiempo, estos escombros se aglutinaron gravitacionalmente para formar la Luna que vemos hoy. Este modelo pareció resolver muchas de las contradicciones. Explicaba por qué la Luna tiene un núcleo de hierro tan pequeño. Se formó principalmente del manto de la Tierra y de Theia, no de sus núcleos. Por qué su composición es similar a la de la Tierra, y por qué el sistema Tierra-Luna tiene un momento angular tan alto. Sin embargo, como exploraremos, incluso esta poderosa teoría no está exenta de problemas profundos. Problemas que los defensores de la hipótesis artificial señalan como prueba de que la ciencia convencional todavía no tiene la respuesta correcta. La extrañeza de la Luna persiste, y es en las grietas de nuestra comprensión científica donde prospera la idea de un origen no natural. Los proponentes de esta teoría no son un grupo monolítico, pero sus argumentos a menudo se centran en un conjunto de anomalías clave que, según ellos, la ciencia convencional ignora o explica de forma inadecuada. La primera y más famosa de estas anomalías no provino de la astronomía distante, sino de un experimento realizado por los propios hombres que caminaron sobre la Luna. Un experimento cuyos resultados hicieron que la Luna, literalmente, resonara. Para entender por qué la idea de una luna artificial ha ganado tracción en ciertos círculos, es fundamental primero comprender la teoría científica dominante que intenta explicar el origen de nuestro satélite. Esta teoría, aunque ampliamente aceptada por la comunidad científica hoy en día, es en sí misma el resultado de un largo proceso de eliminación y refinamiento, y surgió como la única explicación capaz de dar cuenta de la mayoría de las extrañas características del sistema Tierra-Luna. Esta es la hipótesis del gran impacto. Propone que la Luna no fue capturada por la Tierra, ni se formó junto a ella, ni se desprendió de ella, sino que nació de una colisión cataclísmica de proporciones planetarias en el violento amanecer de nuestro sistema solar. Durante gran parte del siglo XX, los científicos planetarios se enfrentaron a tres modelos principales para el origen de la Luna, y ninguno era satisfactorio. La hipótesis de la fisión, propuesta por George Darwin, hijo de Charles Darwin, sugería que la Tierra primitiva giraba tan increíblemente rápido que una porción de su masa ecuatorial se desprendió, formando la Luna. Esta idea intentaba explicar la baja densidad de la Luna. Estaría hecha de material del manto terrestre, menos denso. Pero fallaba en explicar las leyes de la física, ya que requería una velocidad de rotación inicial para la Tierra que era considerada físicamente imposible. La hipótesis de la captura proponía que la Luna era un cuerpo planetario completamente formado en otra parte del sistema solar, que luego pasó demasiado cerca de la Tierra y fue capturado por su gravedad. Esta teoría explicaba las diferencias de composición, pero fallaba en la dinámica orbital. Los modelos matemáticos demostraron que una captura gravitacional de un cuerpo tan masivo como la Luna es un evento extraordinariamente improbable. Lo más probable es que un encuentro así resultara en una colisión directa o en un simple sobrevuelo, donde la Luna sería desviada pero no capturada. Además, no explicaba la similitud química clave que se descubriría más tarde. La tercera idea era la hipótesis de la cocreción o coformación, que sugería que la Tierra y la Luna se formaron juntas, como un sistema planetario doble, a partir del mismo disco de material primordial que orbitaba al joven Sol. Sin embargo, esta teoría no podía explicar adecuadamente por qué la Luna tiene un núcleo de hierro tan diminuto en comparación con el de la Tierra. Si se formaron juntas a partir del mismo material, sus composiciones generales, incluyendo la proporción de hierro en el núcleo, deberían ser mucho más similares. La crisis de estas teorías clásicas llegó a un punto crítico después de las misiones Apolo. El análisis de las rocas lunares traídas a la Tierra por los astronautas proporcionó un conjunto de datos cruciales que cualquier teoría de origen debía explicar. Estos datos confirmaron varias cosas. La Luna era extremadamente seca, carecía casi por completo de los compuestos volátiles como el agua que son comunes en la corteza terrestre. Su composición mineralógica era sorprendentemente similar a la del manto de la Tierra y tenía un núcleo de hierro muy pequeño. Fue en una conferencia científica en Hawái en 1974 donde todos estos problemas cristalizaron y una nueva idea, propuesta por William Hartmann y Donald Davis, comenzó a ganar terreno. Propusieron la hipótesis del gran impacto.
La teoría postula que hace aproximadamente 4.500 millones de años, poco después de la formación del sistema solar, la Tierra primitiva, o prototierra, no estaba sola. Compartía su órbita con otro protoplaneta, un cuerpo del tamaño aproximado de Marte, al que hoy nos referimos como Theia, en honor a la titánide de la mitología griega, madre de Selene, la diosa de la luna. En este escenario, la órbita de Theia se volvió inestable y finalmente colisionó con la prototierra. La colisión no fue un impacto frontal, sino un impacto oblicuo, un golpe de refilón de una violencia inimaginable. La energía liberada en este evento habría sido suficiente para vaporizar por completo a Theia y fundir la mayor parte del manto de la prototierra. Una inmensa nube de roca vaporizada y escombros fundidos, una mezcla del manto de Theia y del manto de la Tierra, fue lanzada a la órbita alrededor de la Tierra, formando un disco de acreción denso y sobrecalentado. A partir de este disco de escombros, en un periodo de tiempo sorprendentemente corto, quizás tan solo unos pocos cientos de años o menos, la gravedad comenzó a hacer su trabajo. Los escombros comenzaron a aglutinarse, formando primero pequeños cuerpos que luego colisionaron y se fusionaron, creciendo rápidamente hasta formar la luna que conocemos hoy. Esta teoría, la del gran impacto, se convirtió en el modelo dominante porque resolvía elegantemente la mayoría de los misterios lunares de un solo golpe. Explicaba la baja densidad y el pequeño núcleo de hierro de la luna, ya que el satélite se habría formado principalmente a partir de los mantos rocosos y menos densos de la Tierra y Theia, mientras que el denso núcleo de hierro de Theia probablemente se habría fusionado con el núcleo de la Tierra. Explicaba la falta de volátiles en la Luna, ya que el calor extremo de la colisión habría vaporizado y expulsado compuestos como el agua del disco de escombros antes de que pudieran incorporarse a la Luna en formación. Explicaba el alto momento angular del sistema Tierra-Luna, una consecuencia natural de una colisión oblicua de esta magnitud. Y explicaba la similitud mineralógica con el manto de la Tierra, ya que una gran parte del material de la Luna provendría, de hecho, del manto terrestre. Durante décadas, la hipótesis del gran impacto ha sido el pilar de la ciencia planetaria, el consenso científico sobre el origen de nuestro satélite. Es la explicación oficial, la narrativa científica contra la cual se miden todas las demás ideas. Proporciona una explicación natural y basada en la física para la existencia y las propiedades de la Luna, sin necesidad de invocar procesos desconocidos o intervenciones artificiales. Sin embargo, a pesar de su inmenso éxito explicativo, la hipótesis del gran impacto no es perfecta. A medida que nuestras capacidades de medición y simulación por ordenador se han vuelto más sofisticadas, han comenzado a surgir grietas en esta elegante teoría. Los modelos detallados de la colisión a menudo tienen dificultades para producir una luna con la masa y la órbita correctas sin dejar de depender de condiciones iniciales muy específicas. Pero el problema más profundo y persistente, el que la teoría lucha por explicar de manera convincente, es un secreto químico sutil pero fundamental, oculto en la propia composición atómica de las rocas lunares, un problema que los defensores de la artificialidad señalan como una prueba de que la historia oficial está, en el mejor de los casos, incompleta. La hipótesis del gran impacto, como la hemos descrito, se convirtió en la teoría científica dominante porque resolvía con éxito muchas de las preguntas clave sobre el sistema Tierra-Luna. Explicaba el pequeño núcleo de hierro de la Luna, su falta de compuestos volátiles y el alto momento angular del sistema. Durante décadas, se presentó como la solución definitiva al misterio del origen lunar, un consenso sólido respaldado por la mayoría de la comunidad científica. Sin embargo, a medida que nuestras capacidades de análisis de laboratorio se volvieron más precisas, en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, un nuevo problema surgió, un problema que no provenía de la dinámica orbital, sino de la química más fundamental de las propias rocas de Apolo. Es una anomalía sutil a nivel atómico, pero tan profunda que ha sumido a la hipótesis del gran impacto en un estado de crisis persistente. Este enigma se conoce como la crisis isotópica. Para entender esta crisis, primero debemos definir qué son los isótopos. Los átomos de un mismo elemento químico, como el oxígeno, siempre tienen el mismo número de protones en su núcleo. Sin embargo, el número de neutrones puede variar. Estas variaciones de un mismo elemento, con diferentes números de neutrones, se llaman isótopos. Por ejemplo, el oxígeno casi siempre tiene 8 protones,
pero puede tener 8, 9 o 10 neutrones, dando lugar a los isótopos estables oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18. La proporción relativa de estos diferentes isótopos en un material, su firma isotópica, actúa como una huella química única. Esta firma varía según el lugar del sistema solar donde se formó un cuerpo planetario, ya que diferentes regiones del disco protoplanetario original tenían diferentes mezclas de isótopos. Los meteoritos provenientes de Marte, por ejemplo, tienen una firma isotópica de oxígeno completamente diferente a la de las rocas de la Tierra. Aquí es donde radica el problema fundamental para la hipótesis del gran impacto. La teoría postula que la Luna se formó a partir de una mezcla de material proveniente de dos cuerpos distintos: la prototierra y el impactador, Theia. Dado que se presume que Theia se formó en una órbita diferente a la de la Tierra, ya sea en otra parte del sistema solar interior o exterior, o quizás en un punto del Lagrange troyano de la Tierra, la física de la formación planetaria predice abrumadoramente que Theia debería haber tenido una composición isotópica diferente a la de la prototierra. Por lo tanto, la predicción lógica e ineludible de la hipótesis del gran impacto es que la Luna, al estar formada por una mezcla de la Tierra y Theia, debería tener una composición isotópica intermedia entre ambas. O, dado que muchas simulaciones por ordenador del impacto sugieren que la mayor parte del material que formó la Luna provino del manto del impactador Theia, la composición isotópica de la Luna debería ser significativamente diferente a la de la Tierra, reflejando la firma química de Theia. Pero cuando los científicos analizaron con precisión extrema las muestras de rocas lunares traídas por las misiones Apolo y las compararon con las rocas del manto terrestre, encontraron algo asombroso y completamente inesperado. Descubrieron que las firmas isotópicas de la Tierra y la Luna eran prácticamente idénticas. Las proporciones de isótopos de oxígeno, titanio, silicio, tungsteno y otros elementos eran indistinguibles dentro de los márgenes de error de la medición. La Luna no parecía ser una mezcla. Parecía estar hecha exacta y precisamente del mismo material que el manto de la Tierra. Esta es la crisis isotópica. Es una contradicción flagrante entre la predicción más fundamental de la teoría del gran impacto y la evidencia química más precisa que poseemos. ¿Cómo puede la Luna estar hecha principalmente de un impactador alienígena llamado Theia y al mismo tiempo tener una composición atómica idéntica a la de la Tierra? Este problema ha atormentado a la ciencia planetaria durante años y ha obligado a los teóricos a proponer modificaciones cada vez más extremas al modelo del gran impacto para intentar explicarlo. Algunos han sugerido que quizás Theia tenía, por pura casualidad, una composición isotópica idéntica a la de la Tierra. Esto se considera estadísticamente muy improbable. Otros han propuesto un impacto mucho más energético que vaporizó por completo tanto a la Tierra como a Theia, creando una vasta atmósfera de roca vaporizada llamada sinestia, dentro de la cual la Luna se condensó, permitiendo que el material se mezclara completamente antes de formarse. Este modelo resuelve el problema isotópico, pero requiere condiciones de impacto muy específicas y energéticas. Otros modelos sugieren una serie de impactos múltiples más pequeños en lugar de un solo gran impacto. El punto clave es que la elegante y simple hipótesis del gran impacto, tal como se formuló originalmente, no funciona. Debe ser modificada con supuestos cada vez más complejos para poder encajar con la evidencia química. Y es precisamente esta grieta fundamental en la teoría oficial. Esta incapacidad de la ciencia convencional para explicar de manera simple y concluyente la composición química de nuestro propio satélite, lo que abre una puerta de par en par a las teorías alternativas. Para los defensores de la hipótesis de la Luna artificial, la crisis isotópica no es un problema, es una pista. Si la Luna no es un cuerpo natural formado al azar, sino una estructura diseñada, entonces sus propiedades no necesitan ajustarse a los modelos de formación planetaria. Argumentan que el hecho de que la ciencia convencional tenga que retorcer sus teorías para explicar las anomalías lunares es una señal de que están partiendo de una premisa incorrecta. La crisis isotópica, para ellos, no es solo un enigma científico, es la primera pieza de evidencia que sugiere que la historia oficial sobre el origen de la Luna es fundamentalmente errónea. Y esto los lleva a buscar otras anomalías, no solo químicas, sino también físicas y sísmicas, que según ellos apuntan a una verdad aún más extraña.
La crisis isotópica, esa inexplicable similitud química entre la Tierra y la Luna, representa una grieta fundamental en la teoría científica dominante del gran impacto. Proporciona una base de duda, sugiriendo que nuestra comprensión del origen lunar es, en el mejor de los casos, incompleta. Pero para los defensores de la hipótesis de la luna artificial, esta anomalía química es solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. La evidencia más dramática y citada, el pilar central de su argumento, no provino de un análisis de laboratorio en la Tierra, sino de una serie de experimentos deliberados llevados a cabo en la propia superficie lunar por los astronautas del programa Apolo. Estos experimentos, diseñados para estudiar el interior de la Luna, produjeron resultados tan inesperados, tan extraños, que llevaron a los propios científicos de la NASA a utilizar un lenguaje que encendería décadas de especulación. Se trata de los experimentos sísmicos activos y la asombrosa revelación de que la Luna, al ser golpeada, resonó como una campana. Entre los diversos instrumentos científicos desplegados por los astronautas del Apolo en la superficie lunar, se encontraban los sismómetros. Estos dispositivos ultrasensibles fueron diseñados para detectar terremotos lunares y cualquier otra vibración, con el fin de mapear la estructura interna de la Luna, de la misma manera que los sismólogos usan los terremotos en la Tierra para estudiar el manto y el núcleo de nuestro planeta. Además de registrar los temblores lunares naturales, causados por las tensiones de marea de la Tierra o por impactos de meteoroides, el plan de la misión Apolo incluía experimentos sísmicos activos. La idea era crear impactos artificiales, de energía conocida y en ubicaciones precisas, y registrar cómo las ondas de choque resultantes viajaban a través del cuerpo lunar. El primer y más famoso de estos experimentos ocurrió durante la misión Apolo 12, en noviembre de 1969, después de que los astronautas Pete Conrad y Alan Bean regresaran al módulo de mando en órbita lunar. El módulo de ascenso de su módulo lunar Intrepid, una vez vacío, fue enviado deliberadamente a estrellarse contra la superficie lunar. Este impacto, equivalente a detonar aproximadamente 1 tonelada de TNT, golpeó la Luna a unos 74 kilómetros del sismómetro que la propia tripulación acababa de instalar. El equipo de científicos en la Tierra, dirigido por el Dr. Maurice Ewing, observaba los datos que llegaban del sismómetro, esperando registrar un breve temblor, similar a cómo la Tierra respondería a un impacto de esa magnitud. Lo que observaron los dejó atónitos. La Luna no respondió como la Tierra. En lugar de un temblor agudo que durara unos pocos minutos, la Luna comenzó a vibrar. Y continuó vibrando. Las señales sísmicas aumentaron lentamente hasta alcanzar un pico y luego disminuyeron de forma extremadamente gradual. Según los informes de la época, los sismómetros registraron vibraciones coherentes durante un tiempo asombrosamente largo. Los informes iniciales hablaban de que la Luna había vibrado como una campana durante casi 1 hora. Este resultado era completamente inesperado. En la Tierra, las ondas sísmicas son amortiguadas rápidamente por la naturaleza densa, húmeda y plástica del interior de nuestro planeta. La Luna aparentemente carecía de este mecanismo de amortiguación. Este experimento se repitió con impactos aún más energéticos en misiones posteriores. En la misión Apolo 13, aunque el alunizaje fue abortado, la tercera etapa del cohete Saturno 4B, una estructura metálica masiva de varias toneladas, fue enviada a impactar deliberadamente contra la Luna. Su impacto, equivalente a más de 11 toneladas de TNT, produjo vibraciones que fueron registradas por el sismómetro de Apolo 12 y que duraron más de 3 horas. Ken Mattingly, el piloto del módulo de mando de Apolo 16, describió los informes sísmicos posteriores de manera similar, afirmando que el impacto de su módulo lunar reverberó durante un tiempo extraordinariamente largo. Para los defensores de la teoría de la Luna artificial, estos resultados sísmicos no eran simplemente una rareza geológica, eran la prueba irrefutable de su hipótesis. Su argumento era directo y se basaba en una analogía simple. Si golpeas una roca sólida, produce un ruido sordo y breve. Si golpeas una campana de metal hueca, resuena, vibra durante mucho tiempo con un tono claro. La respuesta sísmica de la Luna, argumentaron, era radicalmente diferente a la de un cuerpo planetario sólido y rocoso como la Tierra. Su comportamiento era, en cambio, precisamente el que se esperaría de una esfera metálica gigantesca y hueca.
La descripción de que la Luna resonó como una campana, una frase utilizada por los propios científicos de la NASA en sus comunicaciones iniciales para describir la naturaleza de las vibraciones, fue adoptada por los teóricos como una admisión literal. Postularon que bajo la corteza rocosa superficial de la Luna, que podría tener solo unas pocas decenas de kilómetros de espesor, se encuentra un casco artificial masivo, quizás hecho de titanio u otra aleación metálica avanzada. Este casco interior, argumentan, sería el responsable de hacer que las ondas de choque del impacto rebotaran y reverberaran por toda la estructura durante horas, incapaces de disiparse de la misma manera que lo harían en un manto de roca sólida. Esta idea fue popularizada por los científicos soviéticos Bazin y Shcherbakov en su famoso artículo de 1970, donde propusieron que la Luna era una nave espacial artificial. Utilizaron los resultados sísmicos del Apolo 12 como una de sus principales piezas de evidencia. Argumentaron que un cuerpo natural de ese tamaño no podría ser hueco, ya que colapsaría bajo su propia gravedad. Por lo tanto, si las pruebas sísmicas sugerían que era hueco, la única conclusión lógica era que debía ser artificial, construido con materiales y una ingeniería estructural muy por delante de la nuestra, diseñado para soportar las tensiones. La verdad prohibida, según esta perspectiva, es que los experimentos de Apolo, diseñados para probar el interior de la Luna, descubrieron accidentalmente el secreto de su verdadera naturaleza artificial, y que la NASA, al enfrentarse a una verdad tan monumental y desestabilizadora, optó por minimizar la extrañeza de los hallazgos en sus informes públicos posteriores, enterrando la asombrosa verdad bajo explicaciones geológicas más mundanas y convencionales. El argumento sísmico se convirtió así en la piedra angular de la hipótesis de la Luna hueca. Era una prueba física, un resultado experimental directo, no una simple coincidencia visual como el eclipse perfecto. Apuntaba a una diferencia fundamental en la estructura interna de la Luna que la ciencia convencional, según los teóricos, estaba luchando por explicar. Este solo hecho, la imagen de la Luna vibrando como un gong cósmico durante horas, era suficiente para convencer a muchos de que nuestro satélite no era lo que parecía. Y este argumento se vería reforzado por otra anomalía física clave: la densidad extrañamente baja de la Luna. El argumento sísmico, esa asombrosa y prolongada reverberación de la Luna tras los impactos artificiales de las misiones Apolo, proporcionó a los teóricos de la Luna artificial su primera y más dramática pieza de evidencia física. Pero este fenómeno no existía de forma aislada. Se conectaba perfectamente con otra anomalía fundamental de nuestro satélite, una característica conocida por los astrónomos desde mucho antes de la era espacial, una que es fundamental para comprender su composición: la densidad inusualmente baja de la Luna. Esta propiedad física, cuando se combina con los datos sísmicos, se convierte en el segundo pilar del argumento de que la Luna no es un cuerpo sólido y natural, sino una estructura hueca y, por lo tanto, artificial. La densidad es una medida fundamental de la composición de un objeto. Se calcula dividiendo la masa total del objeto por su volumen total. Nos dice, en promedio, cuán compactada está la materia en su interior. En la Tierra hemos podido estudiar la densidad de nuestro planeta con gran detalle. Sabemos que la densidad promedio de la Tierra es de aproximadamente 5.5 gramos por centímetro cúbico. Esta alta densidad se explica por la presencia de un núcleo metálico masivo, compuesto principalmente de hierro y níquel, que es mucho más denso que la corteza rocosa y el manto que lo rodean. La Luna, en cambio, es significativamente menos densa. Las mediciones de su masa, derivadas de su influencia gravitacional sobre la Tierra y sobre las ondas orbitales, y de su volumen, conocido por su tamaño, revelan una densidad promedio de solo unos 3.3 gramos por centímetro cúbico. Esta es una diferencia sustancial. Esta cifra es mucho más cercana a la densidad de las rocas de la corteza y el manto de la Tierra que a la densidad promedio de la Tierra en su conjunto. La conclusión científica convencional que se extrae de este hecho es clara e indiscutible. La Luna debe carecer de un gran núcleo de hierro denso como el de la Tierra. Los modelos de su interior sugieren que el núcleo de hierro de la Luna, si existe, debe ser muy pequeño, constituyendo solo un porcentaje minúsculo de su masa total, en marcado contraste con el núcleo de la Tierra, que representa aproximadamente un tercio de la masa de nuestro planeta.
Como hemos visto, la hipótesis del gran impacto explica elegantemente esta discrepancia, al postular que la Luna se formó principalmente a partir de los mantos rocosos y menos densos de la prototierra y del impactador Theia. Pero para los defensores de la hipótesis de la Luna artificial, esta explicación no es suficiente. Llevan el argumento de la baja densidad un paso crucial más allá. Argumentan que la densidad de 3.3 gramos por centímetro cúbico es, de hecho, demasiado baja incluso para un cuerpo sólido compuesto enteramente de roca. Las rocas del manto, bajo la inmensa presión gravitacional del interior de un cuerpo del tamaño de la Luna, deberían estar comprimidas a una densidad promedio mayor. La única forma, según ellos, de reconciliar la masa total observada de la Luna con su volumen total es postular que una porción significativa de su interior no es roca comprimida, sino que está vacía. Argumentan que la Luna no es un cuerpo sólido, sino una esfera hueca. Esta conclusión de una luna hueca, según los proponentes de la teoría, es la única que encaja perfectamente con los datos sísmicos. Una esfera rocosa sólida, argumentan, no resonaría como una campana durante horas. Se comportaría como la Tierra, con ondas sísmicas que se amortiguan rápidamente. Pero una esfera metálica hueca sí lo haría. Las ondas de choque de los impactos, al no tener un núcleo denso y un manto plástico que las absorban, rebotarían y reverberarían a través de este casco rígido durante un tiempo prolongado. Los dos argumentos, el sísmico y el de la densidad, se refuerzan mutuamente. La Luna resuena como una campana precisamente porque es hueca, y sabemos que es hueca porque su densidad promedio es demasiado baja para ser un cuerpo sólido. Aquí, la teoría da otro salto lógico. La física gravitacional estándar dicta que un cuerpo planetario natural del tamaño de la Luna no puede ser hueco. La inmensa fuerza de su propia gravedad, atrayendo cada partícula hacia el centro de masa, haría que cualquier gran cavidad interna colapsara sobre sí misma casi instantáneamente en términos geológicos. Un estado hueco es fundamentalmente inestable para un objeto natural de esa escala. Por lo tanto, argumentan los teóricos, si la evidencia, los datos sísmicos y los datos de densidad apunta a que la Luna es hueca, y la física natural prohíbe que un objeto natural sea hueco, la única conclusión lógica que queda es que la Luna no es un objeto natural, debe ser una estructura artificial, debe ser un artefacto de ingeniería, construido con materiales y un diseño estructural interno, quizás un armazón o un sistema de soporte, lo suficientemente avanzado y fuerte como para resistir el aplastante tirón de su propia gravedad. Una hazaña de astroingeniería muy por delante de nuestras propias capacidades. Esta idea fue central en la hipótesis de la nave espacial Luna propuesta por los científicos soviéticos Bazin y Shcherbakov. Ellos postularon que la Luna era, de hecho, una antigua nave espacial, un mundo construido por una civilización avanzada. Sugirieron que la estructura interna era un casco metálico, quizás de varios kilómetros de espesor, y que el interior estaba en gran parte vacío, conteniendo los restos de enormes máquinas, tanques de combustible y espacios habitables. La superficie rocosa que vemos hoy, argumentaron, sería solo un camuflaje, una capa de escombros y regolito de varios kilómetros de espesor acumulada sobre este casco artificial para protegerlo de los impactos de meteoritos y de la detección. Los defensores de esta teoría también utilizan la morfología de los cráteres lunares como evidencia de apoyo. Señalan que muchos de los cráteres de impacto más grandes de la Luna, como los que forman los mares, son sorprendentemente poco profundos en relación con su diámetro. Un impacto de meteorito en un cuerpo rocoso sólido, argumentan, debería producir un cráter en forma de cuenco profundo. En cambio, en la Luna, los cráteres grandes parecen ser anchos pero de fondo plano, como si el impactador hubiera golpeado algo increíblemente duro e impenetrable justo debajo de la superficie. Esta armadura subsuperficial, sugieren, sería el casco metálico de la estructura artificial, que impide que los impactos penetren más profundamente y hace que la energía se disperse lateralmente. La verdad prohibida, según esta perspectiva, es que las mediciones más básicas de la Luna, su masa y su volumen, combinadas con los resultados sísmicos de Apolo, apuntan a una conclusión tan radical que la ciencia convencional se niega a aceptarla. La baja densidad y la resonancia sísmica no serían rarezas geológicas que necesitan explicaciones complicadas, sino la firma inequívoca de una ingeniería intencional. El secreto mejor guardado sería que nuestro satélite no es un mundo,
sino una máquina. Los argumentos a favor de una luna artificial que hemos explorado hasta ahora, la crisis isotópica, la resonancia sísmica prolongada y la baja densidad aparente, se centran en las propiedades físicas e internas de nuestro satélite. Son anomalías que, según los teóricos, sugieren una composición y una estructura interna que no son naturales. Pero la siguiente pieza de evidencia presentada por los defensores de esta teoría no requiere sismómetros ni análisis de rocas, solo requiere mirar hacia el cielo. Se trata de una de las coincidencias más asombrosas y visualmente espectaculares de nuestro sistema solar. Una alineación matemática tan precisa que, según argumentan, desafía cualquier explicación basada en el azar natural. Es el fenómeno del eclipse solar total perfecto. Un eclipse solar total ocurre cuando la luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz de nuestra estrella y sumiendo brevemente a una parte del mundo en una oscuridad sobrecogedora. Este evento, que ha fascinado e intimidado a la humanidad durante milenios, es posible gracias a una coincidencia geométrica casi increíble. El diámetro del Sol es inmenso, aproximadamente 1.400.000 kilómetros. El diámetro de la Luna es diminuto en comparación, menos de 3.500 kilómetros. Esto significa que el Sol es, en números redondos, unas 400 veces más grande que la Luna. Ahora consideremos sus distancias. El Sol se encuentra a una distancia promedio de 150 millones de kilómetros de la Tierra. La Luna orbita mucho más cerca, a una distancia promedio de unos 384.000 kilómetros. Si hacemos el cálculo, encontramos la misma proporción asombrosa. El Sol está también aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. El resultado de esta simetría matemática perfecta es que, desde el punto de vista de un observador en la Tierra, el Sol y la Luna tienen exactamente el mismo tamaño aparente en el cielo. Ambos abarcan un ángulo de aproximadamente medio grado en nuestra bóveda celeste. Esta correspondencia dimensional es lo que permite el milagro del eclipse total. Cuando la Luna se alinea perfectamente, su disco más pequeño, pero mucho más cercano, cubre con una precisión exquisita el disco mucho más grande, pero mucho más distante, del Sol. Cubre la fotosfera brillante de la estrella, pero no cubre su atmósfera exterior, la corona. Esto nos permite, durante unos breves y preciosos minutos, ver la corona solar, esa etérea aureola de plasma que normalmente es invisible, brillando alrededor del disco negro de la Luna. Para la ciencia convencional, esta es una coincidencia notable, un accidente afortunado de la mecánica celeste. Es una rareza estadística, pero en un sistema solar con docenas de lunas de diferentes tamaños y órbitas, no es algo que requiera una explicación más allá del azar. Sin embargo, para los proponentes de la teoría de la luna artificial, la palabra coincidencia es una evasión científica, una forma de ignorar lo que consideran la prueba más clara de un diseño intencional. Argumentan que la probabilidad estadística de que esta relación 400:1 en tamaño y esta relación 400:1 en distancia surjan de forma natural y simultánea es tan infinitesimalmente pequeña que desafía la razón. No observamos este fenómeno perfecto en ningún otro planeta de nuestro sistema solar. Las lunas de Marte, Phobos y Deimos son demasiado pequeñas y solo producen tránsitos parciales. Las lunas de Júpiter o Saturno, aunque algunas pueden crear eclipses, no tienen esta simetría perfecta de tamaño aparente. Sostienen que la Luna está exactamente donde está, con el tamaño que tiene, precisamente para producir este efecto. ¿Por qué, según esta teoría, una civilización avanzada se tomaría la molestia de ingeniar esta simetría celestial? Las especulaciones varían, pero a menudo giran en torno a la idea de una firma o una señal. La hipótesis sugiere que los constructores de la Luna quisieron dejar una marca inconfundible de su trabajo, un rompecabezas matemático en el cielo que cualquier civilización inteligente que eventualmente evolucionara en el planeta anfitrión estaría destinada a descubrir. El eclipse total perfecto sería, en esta visión, una especie de tarjeta de visita cósmica, un mensaje que dice: esto no es un accidente, estamos aquí. Otros teóricos, como los autores Christopher Knight y Alan Butler, han llevado esta idea un paso más allá. Han argumentado que el eclipse perfecto no fue solo una firma, sino una herramienta educativa intencional. Postulan que estos eventos sobrecogedores y aparentemente sobrenaturales fueron cruciales para el desarrollo de la conciencia humana.
Al sumir el mundo en la oscuridad y revelar la corona oculta del Sol, los eclipses habrían forzado a las primeras culturas humanas a cuestionar la naturaleza del cosmos, a desarrollar sistemas de creencias complejos y, crucialmente, a inventar las matemáticas y la astronomía para predecirlos. Según esta visión, la Luna fue diseñada como un motor para el desarrollo intelectual y espiritual de la humanidad. Además, el eclipse total ha sido invaluable para la ciencia moderna. Permitió a los astrónomos estudiar la composición de la atmósfera solar y proporcionó la primera confirmación experimental de la teoría de la relatividad general de Einstein en 1919, al permitir la observación de cómo la gravedad del Sol curvaba la luz de las estrellas distantes. ¿Podría ser esto también parte del diseño, un mecanismo de revelación científica dejado para nosotros por los constructores? La verdad prohibida, según esta perspectiva, es que la característica más poética de nuestro sistema solar no es una casualidad poética, sino una ingeniería deliberada. La coincidencia del eclipse perfecto se presenta como una prueba matemática de artificialidad, un argumento que, según sus defensores, la ciencia convencional ignora activamente porque sus implicaciones son demasiado profundas y desestabilizadoras. Cuando este argumento se combina con la evidencia sísmica de una luna que resuena y los datos de densidad que sugieren una estructura hueca, la imagen que emerge es la de un objeto construido con un propósito claro y colocado con una precisión asombrosa. Y las anomalías, según los teóricos, no terminan ahí. La propia órbita de la Luna, argumentan, también es demasiado perfecta para ser natural. La convergencia de la evidencia que hemos explorado hasta ahora pinta un cuadro intrigante para los defensores de la Luna artificial. Tienen la crisis isotópica, que socava la teoría científica dominante del origen lunar. Tienen los datos sísmicos, que sugieren que la Luna resuena como una estructura hueca. Tienen el argumento de la baja densidad, que utilizan para reforzar la idea de oquedad. Y tienen la asombrosa coincidencia matemática del eclipse perfecto, que presentan como una firma innegable de diseño intencional. Pero su caso no termina ahí. La propia órbita de la Luna, su movimiento diario y mensual a través de nuestro cielo, contiene, según ellos, anomalías profundas que refuerzan la conclusión de una colocación artificial. Argumentan que la órbita de nuestro satélite es demasiado ordenada, demasiado estable y demasiado única para ser un accidente de la naturaleza. La primera característica orbital que señalan es la excentricidad de la órbita lunar, o más bien, la falta de ella. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto, pero está notablemente cerca de serlo. Su excentricidad, una medida de cuán alargada es una elipse, es muy baja. Esto contrasta con las órbitas de muchas otras grandes lunas de nuestro sistema solar, que a menudo son significativamente más elípticas, especialmente si se cree que fueron capturadas por la gravedad de su planeta anfitrión. Los teóricos de la Luna artificial argumentan que una órbita tan casi circular es estadísticamente improbable para un cuerpo capturado y difícil de explicar incluso en el modelo del gran impacto, que habría comenzado con un disco de escombros caótico. Sugieren que una órbita circular y estable es precisamente lo que uno esperaría de un objeto artificial, colocado deliberadamente en una trayectoria óptima y equilibrada alrededor de su planeta anfitrión. Sin embargo, el argumento orbital más poderoso y persistente se centra en otro fenómeno que damos por sentado: la rotación síncrona de la Luna, el hecho de que siempre nos muestra la misma cara. La Luna rota sobre su propio eje en exactamente el mismo tiempo que tarda en completar una órbita alrededor de la Tierra, aproximadamente 27,3 días. Este fenómeno, también conocido como acoplamiento de marea o bloqueo gravitacional, tiene el resultado neto de que un hemisferio de la Luna, la cara visible, está perpetuamente orientado hacia nosotros, mientras que el otro hemisferio, la cara oculta, permanece para siempre oculto a nuestra vista desde la Tierra. Para los astrónomos convencionales, la rotación síncrona no es un misterio en absoluto. Es una consecuencia natural y esperada de las interacciones gravitacionales de marea entre un planeta grande y su satélite cercano. La explicación es la siguiente. En el pasado distante, la Luna probablemente giraba mucho más rápido sobre su eje. La inmensa gravedad de la Tierra ejerce un tirón diferencial sobre la Luna, creando protuberancias de marea en ella,
similares a las que la Luna crea en los océanos de la Tierra. Esta atracción gravitacional sobre las propias protuberancias de la Luna actuó como un freno, disipando la energía de rotación de la Luna en forma de calor y ralentizando gradualmente su giro. Este proceso de frenado continuó inexorablemente durante millones de años hasta que la Luna alcanzó el estado de mínima energía, el estado de rotación síncrona, donde su giro se bloqueó con su órbita, presentando la misma cara hacia la Tierra de forma permanente. Este fenómeno no es único de nuestra Luna. La mayoría de las lunas grandes de nuestro sistema solar, como las lunas galileanas de Júpiter o las lunas de Saturno, como Titán o Encélado, presentan este fenómeno. Grandes lunas de Saturno también están en rotación síncrona con sus planetas anfitriones. Es un resultado común e inevitable de la física gravitacional. Sin embargo, para los teóricos de la Luna artificial, esta explicación natural es insuficiente o deliberadamente engañosa. Argumentan que la perfección de este bloqueo es sospechosa. Pero lo más importante, se centran en el propósito de dicho bloqueo. ¿Por qué una civilización avanzada diseñaría y colocaría una nave espacial gigante en órbita con una rotación síncrona? La respuesta, según ellos, es obvia y escalofriante: para ocultar sus operaciones. Si la Luna es una estructura artificial, un puesto de observación o una base, la rotación síncrona ofrece la ventaja estratégica perfecta. El lado visible, el que mira perpetuamente a la Tierra, podría ser la fachada, la parte diseñada para parecer natural y rocosa, el camuflaje perfecto. Mientras tanto, el lado oculto de la Luna, permanentemente protegido de la vista directa y de la detección por radio desde la Tierra, sería el lugar ideal para construir y operar las verdaderas instalaciones de la base. Sería el centro neurálgico, el hangar de naves, la ciudadela de los constructores, todo ello operando con total impunidad, sabiendo que la población de la Tierra nunca podría verlos directamente. La rotación síncrona, en esta visión, no es un accidente de la gravedad, es una característica de diseño intencional para garantizar el secreto. Esta idea, la de una base secreta en la cara oculta, se ha convertido en un pilar de la ufología y la conspiración lunar. Se alimenta de la propia naturaleza misteriosa del lado oculto, que permaneció completamente desconocido hasta que la sonda soviética Luna 3 lo fotografió por primera vez en 1959. Y se conecta directamente con otras anomalías reportadas, como los fenómenos lunares transitorios, TLPs, que algunos teóricos sugieren que podrían ser las luces o las emisiones de estas bases ocultas, vistas ocasionalmente desde los bordes de la Luna. La verdad prohibida, según este argumento orbital, es que las características más fundamentales del movimiento de la Luna no son coincidencias, sino ingeniería. La órbita circular y la rotación síncrona, que la ciencia explica como resultados naturales de la física gravitacional, serían en realidad las propiedades más sofisticadas de un satélite artificial perfectamente equilibrado y posicionado. El eclipse perfecto sería la firma de los constructores y la rotación síncrona sería su escudo, la cortina que oculta sus verdaderas intenciones en la cara oculta. Hemos llegado así al final de la presentación de la evidencia a favor de la Luna artificial. Tenemos la crisis isotópica, que cuestiona la teoría del origen natural. Tenemos la resonancia sísmica, que sugiere una estructura hueca. Tenemos la baja densidad, que refuerza la idea de oquedad. Tenemos el eclipse perfecto, que se presenta como una firma de diseño. Y tenemos la órbita perfecta, que se presenta como prueba de una colocación deliberada y sigilosa. Para sus proponentes, la acumulación de estas anomalías es abrumadora. La única teoría que, según ellos, explica elegantemente todos estos hechos dispares es la de que la Luna es, de hecho, artificial. Pero, ¿resisten estos argumentos un escrutinio científico riguroso? Es el momento de girar la moneda y examinar cómo la ciencia convencional responde a cada uno de estos misterios. El argumento central, y sin duda el más dramático, esgrimido por los defensores de la hipótesis de la Luna artificial, es el resultado de los experimentos sísmicos de las misiones Apolo. Como hemos detallado, los impactos deliberados de los módulos lunares y las etapas de los cohetes Saturno contra la superficie lunar generaron vibraciones que, según los informes, duraron horas,
llevando a la evocadora descripción de que la Luna resonó como una campana. Para los teóricos de la conspiración, esta es la prueba irrefutable de una estructura metálica hueca. Sin embargo, para la comunidad científica y los sismólogos que analizaron esos datos, esta conclusión es un error fundamental de interpretación, basado en una analogía defectuosa y en una incomprensión de las profundas diferencias geológicas entre la Tierra y la Luna. La verdad de por qué la Luna resonó de esa manera no apunta a la ingeniería alienígena, sino a dos factores cruciales: su extrema sequedad y su superficie pulverizada. Para entender por qué la Luna vibra de forma tan diferente a la Tierra, primero debemos entender por qué la Tierra no vibra así. Cuando ocurre un terremoto o un gran impacto en nuestro planeta, las ondas sísmicas viajan a través de su interior. Estas ondas, sin embargo, se debilitan muy rápidamente. La energía se disipa en cuestión de minutos. El principal responsable de esta rápida atenuación o amortiguación sísmica es el agua. El interior de la Tierra, especialmente su corteza y manto superior, está impregnado de agua. El agua líquida llena las fracturas y los poros de las rocas. Los minerales mismos, en un nivel estructural, contienen moléculas de agua ligadas. Cuando una onda sísmica atraviesa este material húmedo, el agua actúa como un amortiguador increíblemente eficaz. Las moléculas de agua y los fluidos en las grietas absorben la energía vibratoria y la convierten en calor, frenando la onda y deteniendo el temblor rápidamente. La Tierra, geológicamente hablando, es un cuerpo húmedo y plásticamente deformable que no resuena bien. Ahora, traslademos esta comprensión a la Luna. La primera y más importante lección que aprendimos de las muestras de Apolo fue que la Luna es un mundo extraordinariamente seco. Es un cuerpo rocoso que ha sido cocido al vacío durante miles de millones de años. Carece de océanos, carece de aguas subterráneas y sus rocas contienen cantidades infinitesimales de agua en comparación con las de la Tierra. Por lo tanto, el principal mecanismo de amortiguación sísmica que existe en la Tierra está completamente ausente en la Luna. No hay agua en los poros de las rocas para absorber la energía de las ondas de choque. Esta sequedad extrema por sí sola significa que cualquier vibración impartida a la Luna tardará mucho más en disiparse que en la Tierra. El segundo factor, y quizás el más importante, es la estructura física de la superficie lunar. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene una atmósfera que la proteja del bombardeo cósmico. Durante 4.500 millones de años, su superficie ha sido impactada incesantemente por meteoritos y micrometeoritos de todos los tamaños. Este bombardeo constante ha pulverizado la corteza superior, creando una capa gruesa de escombros fracturados conocida como regolito. Esta capa no es solo polvo fino en la superficie. Se cree que la roca lunar está fracturada y rota a profundidades de varios kilómetros. La Luna no es una bola de billar sólida, es más parecida a una bolsa de escombros compactados. Aquí es donde la analogía de la campana falla por completo. Una campana resuena porque es un objeto metálico homogéneo y elástico que permite que las ondas sonoras viajen a través de ella de manera coherente, vibrando en frecuencias armónicas específicas y creando un tono claro. El sismograma de la Luna no mostró nada de esto. No mostró un tono claro y resonante. Lo que mostró fue ruido caótico. Los científicos descubrieron que la corteza lunar fracturada no transmite las ondas sísmicas de manera eficiente, las dispersa. Imaginemos lo que sucede durante un impacto. La onda de choque inicial golpea esta capa de roca fracturada. En lugar de viajar limpiamente a través de un sólido, la onda se rompe y rebota en miles de direcciones diferentes al encontrar cada fractura, cada bloque de roca, cada discontinuidad. Este fenómeno se llama dispersión sísmica, esparcimiento. La energía del impacto, en lugar de viajar en un frente de onda claro, queda atrapada en la corteza superior, rebotando caóticamente de un lado a otro, como la luz en una niebla increíblemente densa. Esto explica perfectamente las extrañas lecturas de los sismómetros de Apolo. Primero, la señal no llegó como un golpe agudo, sino que aumentó de intensidad gradualmente a medida que las primeras ondas dispersas comenzaban a llegar al detector. Segundo, la señal persistió durante horas porque la energía, atrapada en esta red de fracturas, tardaba un tiempo inmensamente largo en disiparse.
Cada rebote era casi perfectamente elástico debido a la falta de amortiguación por agua. La energía no tenía a dónde ir, excepto rebotar una y otra vez hasta que finalmente se convertía en una cantidad minúscula de calor. Por lo tanto, la verdad científica detrás de la resonancia lunar es exactamente lo opuesto a la hipótesis de la luna hueca. La luna no resuena porque sea una esfera metálica hueca y ordenada. Resuena precisamente porque es un cuerpo sólido, rocoso, increíblemente seco y profundamente fracturado. La descripción de sonar como una campana fue una analogía poética pero científicamente inexacta, utilizada en las comunicaciones iniciales para transmitir la sorpresa ante la larga duración de la vibración. Un término mucho más preciso habría sido que la luna retumbó como una bolsa de grava. La verdad prohibida, en este caso, es que los proponentes de la teoría de la luna artificial han tomado una observación científica real, la larga duración de las vibraciones, y la han interpretado a través de una analogía defectuosa, la campana, ignorando la explicación geofísica que se ajusta perfectamente a los datos, la falta de agua y la extrema fracturación de la corteza. Los datos sísmicos no prueban que la luna sea hueca. Prueban que es un mundo antiguo, seco y maltratado por impactos, exactamente lo que se esperaría de un cuerpo natural en su posición. El argumento sísmico de que la luna resuena como una campana, aunque científicamente rebatible, proporciona un pilar dramático para la teoría de la luna artificial. Pero este pilar no se sostiene solo. Se apoya firmemente en el segundo gran argumento presentado por los proponentes de la teoría: la densidad inusualmente baja de nuestro satélite. Como hemos visto, los teóricos de la artificialidad combinan estos dos puntos, argumentando que la luna resuena precisamente porque es hueca, y afirman que su baja densidad es la prueba física de esa oquedad. Pero al igual que con la resonancia sísmica, la comunidad científica tiene una explicación coherente y poderosa para la baja densidad de la luna, una explicación que no requiere cascos metálicos ni vacíos internos, sino que se deriva directamente de la historia de su violento nacimiento, tal como la describe la hipótesis del gran impacto. El hecho central es indiscutible. La densidad promedio de la Luna es de aproximadamente 3.3 gramos por centímetro cúbico. La densidad promedio de la Tierra es significativamente mayor, de unos 5.5 gramos por centímetro cúbico. Esta diferencia no es trivial, es una característica definitoria fundamental del sistema Tierra-Luna. Los teóricos de la luna artificial afirman que la densidad lunar es demasiado baja incluso para un cuerpo de roca sólida, sugiriendo que la gravedad debería comprimir el material a un valor más alto. Sin embargo, este argumento se basa en una suposición errónea sobre la composición de la luna. La ciencia convencional no refuta la baja densidad, la explica. Y la explicación reside en la composición interna de ambos cuerpos, específicamente en la diferencia de tamaño de sus núcleos metálicos. La Tierra es tan densa porque posee un núcleo masivo de hierro y níquel. Este núcleo denso representa aproximadamente 1/3 de la masa total de nuestro planeta. El manto rocoso y la corteza que flotan sobre este núcleo son, de hecho, mucho menos densos, con densidades similares a las de la Luna. La Luna, por otro lado, tiene una densidad promedio que es muy similar a la del manto de la Tierra. Esto llevó a los científicos, mucho antes de las misiones Apolo, a deducir que la Luna debe ser un cuerpo pobre en hierro. Debe carecer del gran núcleo metálico que define a nuestro planeta. Los datos sísmicos de las misiones Apolo confirmaron posteriormente esta inferencia, indicando que el núcleo de la Luna es muy pequeño, representando solo un pequeño porcentaje de su masa total. La pregunta científica, por lo tanto, nunca ha sido ¿por qué la Luna es hueca? ¿Por qué la Luna es tan pobre en hierro en comparación con la Tierra? Y aquí es donde la hipótesis del gran impacto proporciona una respuesta elegante y físicamente plausible. Recordemos el escenario. Un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Theia, choca contra la prototierra en un impacto oblicuo cataclísmico. Este evento no fue una simple colisión, fue un evento de fundición y vaporización a escala planetaria. Antes de esta colisión, tanto la prototierra como Theia eran cuerpos diferenciados. Esto significa que, en sus historias tempranas, los materiales más pesados, como el hierro y el níquel, ya se habían hundido gravitacionalmente hacia sus centros para formar núcleos metálicos.
dejando mantos rocosos menos densos en el exterior. El impacto gigante, al ser oblicuo, fue increíblemente eficaz para arrancar y pulverizar los mantos rocosos de ambos planetas. La energía de la colisión vaporizó la mayor parte de Theia y una porción significativa del manto de la Tierra. Mientras tanto, el denso núcleo de hierro de Theia, al ser más masivo y menos afectado por el impacto inicial, probablemente no se desintegró, sino que perdió su momento orbital debido a la colisión y en un corto periodo de tiempo cayó y se fusionó con el núcleo ya existente de la Tierra. El resultado de este proceso es crucial. El disco de escombros sobrecalentados que se formó en la órbita de la Tierra, el disco a partir del cual se condensaría la Luna, estaba compuesto abrumadoramente por el material del manto vaporizado de la prototierra y de Theia. Este disco estaba, por tanto, fundamentalmente empobrecido en hierro, ya que la mayor parte del hierro de ambos cuerpos se había fusionado y permanecido en la Tierra. Cuando este disco de roca vaporizada y fundida se enfrió y se aglutinó gravitacionalmente para formar la Luna, naturalmente creó un cuerpo que era predominantemente rocoso en su composición y que solo poseía un núcleo de hierro diminuto, formado a partir del poco hierro que había sido lanzado a la órbita. Esta explicación, derivada directamente de la física de los impactos planetarios, da cuenta perfectamente de la observación clave: la baja densidad promedio de la Luna. Su densidad no es baja porque sea hueca, es baja porque está hecha de un material diferente al de la Tierra en su conjunto. Está hecha principalmente de silicatos, y su densidad promedio de 3.3 gramos por centímetro cúbico es completamente consistente con la de un cuerpo sólido y rocoso de su tamaño y composición pobre en hierro. La premisa fundamental del argumento de la Luna hueca, que su densidad es anómalamente baja para un cuerpo sólido, es incorrecta. Es anómala solo si se asume que la Luna debería tener la misma proporción de hierro que la Tierra, una suposición que el propio gran impacto refuta. Este mismo modelo también ayuda a desacreditar el argumento secundario sobre los cráteres superficiales. Los teóricos de la Luna artificial a menudo afirman que los cráteres de impacto más grandes de la Luna son demasiado poco profundos en relación con su diámetro, sugiriendo que el impactador golpeó un casco metálico artificial increíblemente duro justo debajo de la superficie. Esta afirmación se basa en una incomprensión de la morfología de los cráteres complejos. En la Tierra, la erosión por el viento y el agua desgasta los cráteres, pero en un mundo sin aire como la Luna, los cráteres prístinos revelan una física diferente. Cuando un objeto pequeño golpea una superficie, crea un simple cráter en forma de cuenco. Pero cuando un objeto muy grande golpea un cuerpo planetario, la energía liberada es tan inmensa que la gravedad del propio planeta toma el control después del impacto inicial. El impacto inicial sí crea un cráter profundo y transitorio. Sin embargo, este cráter es inestable. Inmediatamente después, las paredes del cráter se desploman hacia adentro, y el suelo del cráter rebota elásticamente hacia arriba bajo la inmensa presión, a menudo formando un pico central o un anillo de picos. El resultado final de este colapso y rebote gravitacional es un cráter final que es mucho más ancho y significativamente más plano, menos profundo en relación con su diámetro, que el cráter transitorio inicial. Este es un proceso geofísico normal y bien entendido, observado en todos los cuerpos planetarios sólidos del Sistema Solar, incluyendo Mercurio y Marte. La forma de los grandes cráteres lunares no es evidencia de un casco artificial. Es la evidencia esperada de la gravedad actuando sobre la roca sólida a gran escala. Por lo tanto, la verdad prohibida que revela la ciencia es que las dos principales pruebas físicas de la teoría de la Luna artificial, la resonancia sísmica y la baja densidad, tienen explicaciones científicas robustas y coherentes que no requieren ingeniería alienígena. La Luna no resuena como una campana hueca, sino que retumba como una bola de escombros secos. Y no es ligera porque esté vacía, sino porque está hecha de roca ligera, un resultado directo de su nacimiento violento y cataclísmico. Hemos examinado los argumentos físicos centrales de la teoría de la Luna artificial, la resonancia sísmica y la baja densidad, y hemos encontrado explicaciones geofísicas sólidas que los resuelven sin necesidad de invocar estructuras huecas o cascos metálicos. Ahora debemos dirigir nuestra atención a la siguiente categoría de supuesta evidencia, quizás la más poética y, para muchos, la más convincente:
Los argumentos de la coincidencia celestial. Estos son los argumentos que afirman que la órbita de la Luna y su alineación con el Sol son tan perfectas y estadísticamente improbables que desafían un origen natural. Específicamente, nos centraremos en la asombrosa coincidencia del eclipse solar total perfecto y en la naturaleza supuestamente imposible de la órbita circular y la rotación síncrona de la Luna. Sin embargo, un análisis científico riguroso de la mecánica celeste revela que estos fenómenos, lejos de ser evidencia de un diseño intencional, son en realidad el resultado natural, predecible y, en un caso, temporal, de las leyes de la física gravitacional actuando a lo largo de eones. Comencemos con el argumento más llamativo: el eclipse perfecto. Es un hecho indiscutible que vivimos en una época en la que el tamaño aparente de la Luna en el cielo puede cubrir, con una precisión asombrosa, el tamaño aparente del Sol, permitiendo los eclipses solares totales. El Sol es, en efecto, unas 400 veces más grande que la Luna, y también está unas 400 veces más lejos. Para los teóricos de la artificialidad, esta simetría es una firma de diseño, una probabilidad estadística demasiado baja para ser una casualidad. Lo que este argumento ignora convenientemente es una verdad fundamental sobre el sistema Tierra-Luna. No es estático. Esta perfecta coincidencia es un fenómeno temporal y fugaz en la larga historia del sistema solar. La Luna, de hecho, se está alejando de la Tierra. Este no es un proceso teórico, es un hecho medido. Gracias a los reflectores láser dejados en la superficie lunar por las misiones Apolo y las soviéticas Lunokhod, los astrónomos pueden disparar rayos láser desde la Tierra y medir el tiempo que tarda la luz en ir y volver con una precisión milimétrica. Estas mediciones han confirmado inequívocamente que la Luna se aleja de la Tierra a un ritmo constante de aproximadamente 3.8 centímetros por año. Esto es aproximadamente la velocidad a la que crecen nuestras uñas. ¿Por qué ocurre esto? Es una consecuencia de la interacción de marea entre los dos cuerpos. La gravedad de la Luna tira de los océanos de la Tierra, creando las protuberancias de marea. Debido a que la Tierra gira sobre su eje mucho más rápido de lo que la Luna orbita a su alrededor, la fricción entre el fondo oceánico y el agua arrastra estas protuberancias de marea ligeramente por delante de la posición de la Luna en el cielo. Esta masa de agua adelantada ejerce su propio y pequeño tirón gravitacional sobre la Luna, actuando como un acelerador. Este tirón constante empuja a la Luna a una órbita ligeramente más alta y más lenta, haciendo que se aleje en espiral muy gradualmente. Este proceso también tiene un costo para la Tierra. La fricción de las mareas está frenando lentamente la rotación de nuestro planeta, haciendo que los días sean cada vez más largos. Las implicaciones de esta recesión lunar son profundas. Si la Luna se está alejando, significa que en el pasado distante estaba mucho más cerca. Hace 1000 millones de años, la Luna habría aparecido significativamente más grande en el cielo. Habría eclipsado al Sol por completo y con un amplio margen, bloqueando no solo la fotosfera sino también la corona. Los eclipses totales habrían sido más frecuentes y duraderos, pero no habrían tenido la belleza y la precisión científica que vemos hoy. Del mismo modo, en el futuro lejano, la Luna continuará alejándose. En unos 600 millones de años, su disco aparente será permanentemente más pequeño que el disco del Sol, incluso cuando la Luna esté en su punto más cercano a la Tierra. A partir de ese momento, la humanidad, si todavía existe, nunca volverá a presenciar un eclipse solar total. Solo ocurrirán eclipses anulares, donde un anillo de fuego solar seguirá siendo visible alrededor de la silueta de la Luna. La verdad prohibida, por tanto, es que el eclipse perfecto no es una firma de diseño eterno. Es una coincidencia temporal de nuestra era geológica particular. Estamos viviendo en la estrecha ventana de tiempo cósmico, que dura unos pocos cientos de millones de años, en la que el tamaño aparente de la Luna que se aleja y el tamaño aparente del Sol, que cambia muy lentamente, se superponen de esta manera precisa. No es un milagro, es una casualidad afortunada de nuestra época. Ahora abordemos el segundo argumento orbital, la supuesta perfección de la órbita lunar y su rotación síncrona. Los teóricos de la artificialidad afirman que la órbita de la Luna es demasiado circular para ser natural
y que su bloqueo de marea, donde siempre nos muestra la misma cara, es una conveniencia sospechosa para ocultar una base en la cara oculta. Ambas afirmaciones se basan en una mala interpretación de la física orbital. Primero, la órbita de la Luna no es un círculo perfecto, es una elipse clara, con una excentricidad de aproximadamente 0,055. Esta excentricidad es lo que hace que su distancia a la Tierra varíe entre el apogeo, punto más lejano, y el perigeo, punto más cercano, y es la razón por la que tenemos eclipses tanto totales como anulares. Si bien su órbita es menos excéntrica que la de muchas lunas capturadas, es perfectamente consistente con los modelos de formación del gran impacto, que predicen que un disco de escombros en órbita ecuatorial se aglutinaría en un cuerpo con una órbita inicial relativamente circular. Segundo, la rotación síncrona o acoplamiento de marea, lejos de ser una anomalía misteriosa, es el resultado natural e inevitable de la física gravitacional para casi todas las lunas grandes que orbitan cerca de sus planetas. El proceso es el mismo que describimos para la recesión lunar, pero a la inversa. En el pasado, la Luna giraba mucho más rápido sobre su eje. La inmensa gravedad de la Tierra tiraba de la Luna, que en ese entonces era más joven y más plástica o parcialmente fundida, creando protuberancias de marea en su propio cuerpo. La atracción gravitacional de la Tierra sobre estas protuberancias lunares actuó como un freno inmensamente poderoso, disipando la energía de rotación de la Luna en forma de calor y frenando su giro. Este frenado continuó inexorablemente durante millones de años hasta que la Luna alcanzó el estado de mínima energía, el punto en el que su rotación se ralentizó tanto que su período de giro coincidió exactamente con su período orbital. En ese punto, el frenado de marea cesó, y la Luna quedó bloqueada, mostrando permanentemente la misma cara hacia la Tierra. Lejos de ser único, este fenómeno es la norma en el sistema solar. Prácticamente todas las lunas grandes y relativamente cercanas, desde las lunas galileanas de Júpiter hasta la mayoría de las lunas de Saturno, Urano y Neptuno, están en rotación síncrona con sus planetas anfitriones. La rotación síncrona de nuestra Luna no es evidencia de un diseño sigiloso para ocultar una base. Es la evidencia más clara de que la Luna ha sido la compañera gravitacional de la Tierra durante miles de millones de años, sujeta a las mismas leyes de la física que gobiernan a todas las demás lunas del sistema solar. Las anomalías que hemos discutido, desde la resonancia sísmica hasta las coincidencias orbitales, han sido observadas y debatidas por observadores y pensadores marginales durante mucho tiempo. Sin embargo, la idea de que la Luna es una estructura artificial no cristalizó en una teoría coherente y ampliamente difundida hasta el año 1970, en plena Guerra Fría y justo después de los primeros alunizajes de Apolo. Y curiosamente, la fuente que popularizó esta idea no provino de la ciencia ficción occidental, sino de detrás del telón de acero, de dos científicos soviéticos. En julio de 1970, un artículo titulado ¿Es la Luna la creación de una inteligencia alienígena?, fue publicado en la popular revista soviética Sputnik. Sus autores eran Mikhail Basin y Alexander Shcherbakov, ambos miembros respetados de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Este ensayo no era una simple especulación pasajera. Era un argumento detallado y aparentemente científico que recopilaba todas las anomalías lunares conocidas en ese momento y las presentaba como evidencia de una única y asombrosa conclusión. La Luna no es un satélite natural, sino una nave espacial hueca y artificial, creada por una civilización extraterrestre desconocida y colocada en órbita alrededor de la Tierra en un pasado increíblemente remoto. Esta audaz propuesta, a menudo llamada la hipótesis de la nave espacial Luna, Spaceship Moon, se convirtió en el documento fundacional para casi todas las teorías modernas sobre la Luna artificial. Basin y Shcherbakov comenzaron su argumento de la misma manera que lo hemos hecho nosotros, señalando las profundas deficiencias de todas las teorías de origen natural existentes en ese momento. Descartaron la fisión, la captura y la cocreación por sus bien conocidas contradicciones con la evidencia física. Aunque la hipótesis del gran impacto aún no se había formulado, su crítica principal era que ningún proceso natural podía explicar satisfactoriamente la combinación de la órbita casi circular, el tamaño masivo de la Luna en relación con la Tierra y las diferencias de composición. Habiendo descartado el origen natural, procedieron a presentar su extraordinaria alternativa.
Postularon que la Luna era un planetoide hueco, una especie de caparazón artificial construido por una civilización inmensamente avanzada. Sugirieron que esta civilización podría haber tomado un planetoide más pequeño y rocoso, haber vaciado su interior y haber reforzado la cáscara interna con un casco metálico masivo, quizás de decenas de kilómetros de espesor, hecho de materiales como el titanio. El interior hueco habría albergado los motores, el combustible, el equipo de navegación y quizás incluso espacios habitables para sus creadores. Luego, habrían pilotado esta colosal nave espacial a través de la galaxia y la habrían estacionado deliberadamente en una órbita estable alrededor de la Tierra primitiva. Esta hipótesis, aunque fantástica, era la única, según ellos, que podía explicar elegantemente todas las anomalías conocidas. La baja densidad de la Luna se explicaba instantáneamente. No era un cuerpo sólido, sino una esfera hueca, por lo que su densidad promedio sería naturalmente mucho menor que la de un planeta rocoso sólido. La resonancia sísmica prolongada reportada por los experimentos de Apolo, que Bazin y Shcherbakov citaron con gran interés, era la prueba clave. Argumentaron que un cuerpo sólido no resonaría de esa manera, pero un casco metálico hueco y gigantesco sí lo haría, vibrando como una campana durante horas. También abordaron la cuestión de los cráteres. Argumentaron que la superficie lunar, tal como la vemos, no es el casco original, sino una capa de camuflaje. Postularon que durante miles de millones de años en órbita, este casco artificial habría sido bombardeado por meteoritos, pulverizando la capa exterior y creando el regolito y los escombros que vemos hoy. Esta capa exterior actuaría como un escudo protector para la estructura interna, y citaron la morfología de los cráteres como evidencia adicional. Señalaron la aparente falta de cráteres de impacto extremadamente profundos. Argumentaron que los cráteres grandes, aunque anchos, parecían tener fondos planos y convexos, porque los impactadores más grandes no podían penetrar el casco de titanio increíblemente resistente que se encontraba debajo de la superficie. El casco, según ellos, actuaba como una armadura que disipaba la energía del impacto lateralmente, impidiendo una penetración profunda. Bazin y Shcherbakov incluso especularon sobre la composición química de la superficie. Señalaron los informes de las primeras sondas Surveyor de la NASA, que encontraron una alta abundancia de titanio en los mares lunares. Argumentaron que esto no era casualidad. Sugirieron que este titanio era evidencia de la corrosión o el desgaste del propio casco interno, que se habría mezclado con el regolito superficial a lo largo de eones. El artículo de Bazin y Shcherbakov era una obra maestra de la especulación provocativa. Tomaba datos científicos reales, como la densidad, la sismología y la composición química, y los reinterpretaba a través de una lente de ingeniería artificial. La publicación de esta teoría en una revista soviética convencional, en pleno apogeo de la Guerra Fría y la carrera espacial, fue en sí misma un evento notable. ¿Fue una pieza genuina de especulación científica de los autores? ¿O fue una forma sutil de propaganda soviética, diseñada para sembrar dudas sobre los logros de Apolo o para sugerir que el universo era un lugar mucho más extraño de lo que admitía la ciencia occidental? La motivación detrás de su publicación sigue siendo un misterio. Independientemente de la intención, el impacto del artículo fue inmenso. Se tradujo rápidamente y se difundió ampliamente en Occidente, donde encontró un público receptivo entre aquellos que ya desconfiaban de la narrativa oficial. La hipótesis de la nave espacial Luna proporcionó por primera vez un marco unificado para todas las diversas anomalías lunares. Ya no eran solo coincidencias extrañas, ahora eran piezas de evidencia que apuntaban a una única y asombrosa conclusión. La verdad prohibida que Bazin y Shcherbakov presentaron al mundo fue la de un universo poblado por inteligencias ancestrales capaces de hazañas de astroingeniería que empequeñecían nuestra imaginación. Su teoría dio un propósito y una narrativa a la extrañeza de la Luna, transformándola de un objeto geológico pasivo en un artefacto tecnológico activo y misterioso. Y esta narrativa de un propósito deliberado inevitablemente llevó a la siguiente pregunta. Si la Luna fue construida y colocada allí intencionalmente, ¿cuál era ese propósito? La hipótesis de la nave espacial Luna, tal como la propusieron los científicos soviéticos Bazin y Shcherbakov, proporciona un marco teórico que une las anomalías sísmicas, de densidad y de composición de la Luna bajo una única y radical explicación.
la de un artefacto de astroingeniería. Sin embargo, esta teoría, por muy completa que parezca al describir la supuesta estructura de la Luna, deja abierta la pregunta más fundamental e inquietante de todas. Si aceptamos la premisa de que la Luna es artificial, surge inevitablemente la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué una civilización extraterrestre inmensamente avanzada, capaz de construir o mover un mundo, se tomaría la molestia de colocar una estructura tan colosal en órbita alrededor de un planeta joven y aparentemente insignificante como la Tierra primitiva? La respuesta a esta pregunta, según los defensores de esta teoría, es tan lógica como escalofriante. La Luna no es una nave espacial diseñada para viajar, es un puesto de observación, es una atalaya cósmica. Esta idea, conocida como la hipótesis de la atalaya, postula que el propósito principal de la Luna artificial es el monitoreo y la vigilancia del planeta Tierra. En este escenario, una civilización antigua y avanzada, quizás explorando la galaxia hace miles de millones de años, habría identificado a la Tierra primitiva como un planeta con el potencial de desarrollar vida compleja. En lugar de interferir directamente, habrían optado por un enfoque de observación a largo plazo. Para ello, habrían construido y colocado este satélite artificial en una órbita perfectamente estable, un puesto de observación ideal para estudiar el experimento biológico y evolutivo que se desarrollaba en el planeta de abajo. La Luna sería, en esencia, el escondite de vigilancia perfecto, una plataforma orbital masiva disfrazada de un cuerpo celeste natural. Esta hipótesis del puesto de observación es particularmente atractiva para los teóricos porque, según ellos, proporciona una explicación intencional para las mismas anomalías orbitales que la ciencia convencional describe como coincidencias o resultados naturales. Las características que la física gravitacional explica como inevitables, la teoría de la atalaya las reinterpreta como características de diseño deliberadas, diseñadas específicamente para optimizar su función de vigilancia secreta. La característica de diseño más crucial en este escenario es la rotación síncrona de la Luna, el hecho de que siempre nos muestre la misma cara. Como hemos visto, la ciencia convencional explica esto como un resultado natural e inevitable del acoplamiento de marea gravitacional, un fenómeno común en todo el sistema solar. Pero para los teóricos de la Luna artificial, esta explicación es demasiado conveniente. Argumentan que este bloqueo de marea es, de hecho, la característica de sigilo más brillante de la supuesta base. Si el objetivo es observar un planeta sin ser detectado, ¿qué mejor manera que construir un puesto de avanzada con un lado permanentemente orientado hacia el planeta y el otro lado permanentemente orientado lejos de él? En esta visión, la cara visible de la Luna, la que vemos cada noche, sería la fachada, el camuflaje. Habría sido diseñada o permitida para que pareciera un mundo natural, antiguo y craterizado, un señuelo para engañar a cualquier civilización incipiente que comenzara a desarrollar telescopios. Mientras tanto, la cara oculta de la Luna, ese hemisferio que está perpetuamente protegido de la observación óptica directa y, lo que es más importante, de las emisiones de radio de la Tierra, sería el verdadero sitio de operaciones. La cara oculta sería el lugar ideal para construir bases, instalaciones de energía, puertos de naves espaciales y equipos de monitoreo sensibles, todo ello sin el más mínimo riesgo de ser detectado desde la superficie del planeta que se está vigilando. La rotación síncrona, por lo tanto, no sería un accidente de la gravedad, sino una proeza de ingeniería orbital, diseñada para proporcionar el escudo perfecto para una operación de vigilancia a largo plazo. La Luna no solo nos estaría observando, sino que nos estaría ocultando activamente el lado donde se llevarían a cabo sus verdaderas operaciones. Esta idea se ha convertido en una piedra angular de la mitología conspirativa lunar, alimentando innumerables especulaciones sobre lo que realmente se esconde en el lado oculto, desde ciudades alienígenas hasta flotas de naves espaciales. Además, esta hipótesis intenta proporcionar un contexto para otros fenómenos inexplicables. Los fenómenos lunares transitorios, TLPs, esas luces anómalas, destellos y neblinas reportados en la Luna durante siglos, son a menudo incorporados en esta teoría. Los teóricos argumentan que estos fenómenos no son eventos geológicos naturales, sino la evidencia de actividad tecnológica en la Luna. Un destello brillante podría ser el reflejo de una nave entrando o saliendo de una base oculta.
Una neblina temporal en un cráter podría ser el escape de gases de un sistema de soporte vital subterráneo o el resultado de operaciones mineras. Desde esta perspectiva, los TLPS son fallos en el camuflaje, breves atisbos de la maquinaria que opera justo debajo de la superficie o en el lado oculto, vistos ocasionalmente cuando ocurren cerca del borde visible de la Luna. La hipótesis de la atalaya también intenta explicar el propósito de la vigilancia. ¿Por qué observar la Tierra durante miles de millones de años? Las especulaciones varían enormemente. Algunos proponen un motivo científico benigno. Los constructores serían una especie de documentalistas galácticos, estudiando la evolución de la vida como un experimento protegido, con la Luna como su puesto de observación de no interferencia. Otros proponen motivos más intervencionistas, sugiriendo que los constructores sembraron la vida en la Tierra y han estado monitoreando su progreso, quizás interviniendo en puntos clave de nuestra evolución. Y otros proponen motivos más siniestros, viendo la Tierra como un recurso, un experimento genético o incluso una granja, con la Luna actuando como la torre de vigilancia de los pastores cósmicos. La verdad prohibida que sugiere la hipótesis de la atalaya es, por lo tanto, profundamente inquietante. No solo sugiere que nuestro satélite es artificial, sino que implica que hemos estado bajo observación por una inteligencia desconocida y tecnológicamente superior durante toda nuestra existencia. Cada evento de nuestra historia, desde la aparición de la primera célula hasta el desarrollo de nuestras civilizaciones, podría haber sido registrado y analizado. Por supuesto, esta teoría se basa enteramente en la especulación y en la reinterpretación de fenómenos naturales. No existe ninguna evidencia directa que la respalde. La ciencia convencional explica la rotación síncrona, los cráteres y la composición de la Luna a través de procesos físicos naturales y bien entendidos. Sin embargo, la hipótesis de la atalaya persiste porque ofrece una narrativa coherente y global que une todas las anomalías lunares, sismicidad, densidad, órbita, eclipses, bajo un único y extraordinario paraguas explicativo. Proporciona un motivo para el supuesto crimen cósmico de la creación artificial de la Luna. Y esta narrativa se ve reforzada al conectarla con otra categoría de supuesta evidencia, las fotografías de anomalías en la superficie lunar. La hipótesis de la Luna artificial, reforzada por la idea de una atalaya en la cara oculta, presenta una narrativa coherente que une las anomalías sísmicas, de densidad y orbitales. Sin embargo, para que esta teoría sea completa, le falta una pieza crucial de evidencia. Pruebas físicas de la artificialidad no solo dentro de la Luna, sino también sobre su superficie. Si la Luna es, o fue, una base operativa masiva para una civilización avanzada, ¿no deberíamos esperar encontrar algún rastro de su tecnología? ¿No habría estructuras, edificios, instalaciones mineras o artefactos abandonados en el paisaje lunar, por muy antiguos que fueran? Para los defensores de esta teoría, la respuesta es un sí rotundo, y afirman que la evidencia de estas estructuras ha estado frente a nosotros durante décadas, oculta a plena vista en el propio archivo fotográfico oficial de la NASA. Esta línea de investigación, a menudo denominada arqueología lunar o investigación de anomalías, se basa en el escrutinio minucioso de las miles de fotografías tomadas por las misiones lunares, desde los primeros orbitadores robóticos de los años 60, como el Lunar Orbiter, hasta las icónicas imágenes capturadas por los propios astronautas de Apolo. Los investigadores de anomalías, armados con lupas y más tarde con software de mejora de imagen, han peinado este vasto catálogo visual en busca de cualquier cosa que parezca fuera de lugar, cualquier forma que desafíe una explicación geológica natural, y afirman haber encontrado una gran cantidad de ellas. La lista de supuestas anomalías estructurales es larga y variada, y muchas de ellas se han convertido en leyendas de la conspiración lunar. Uno de los ejemplos más famosos es una fotografía tomada por la misión Apolo 17, que muestra el paisaje lunar cerca del lugar de aterrizaje. En el fondo, en la distancia, se puede ver lo que parece ser una estructura piramidal casi perfecta, con 3 lados claros y una forma geométrica precisa, que contrasta con las colinas redondeadas circundantes. Los geólogos convencionales explican esta forma como un pico de montaña erosionado, un nunatak, que sobresale de un flujo de material, cuya apariencia piramidal es un simple truco de la luz y la sombra.
Pero para los teóricos de la conspiración, su simetría es una prueba irrefutable de construcción artificial. Otro conjunto de anomalías famosas proviene de las imágenes de las misiones Lunar Orbiter, que mapearon la Luna en alta resolución para preparar los aterrizajes de Apolo. En estas fotografías, los investigadores han señalado numerosas formaciones que, según ellos, no pueden ser naturales. La más célebre es la llamada Torre de Chart, una anomalía fotografiada por Lunar Orbiter 3. La imagen muestra lo que parece ser una aguja o torre increíblemente alta, de quizás 1,5 kilómetros de altura, que se eleva desde la superficie lunar y proyecta una sombra larga y definida. Cerca de esta torre, en la misma fotografía, se encuentra otra anomalía conocida como el Castillo, The Castle, una estructura en la cima de una colina que parece tener una geometría compleja y escalonada, similar a un castillo o una fortaleza con múltiples torretas. La explicación científica oficial para estas formaciones es clara. Son artefactos del proceso fotográfico de la propia sonda Lunar Orbiter. Estas sondas no usaban cámaras digitales. Tomaban fotografías en película de 70 milímetros, desarrollaban la película a bordo y luego escaneaban la película electrónicamente, línea por línea, para transmitir los datos a la Tierra. Este complejo proceso mecánico y electrónico era propenso a errores. Las estructuras, como la torre y el castillo, son casi con toda seguridad el resultado de manchas, polvo o imperfecciones en la película, o errores de transmisión durante el proceso de escaneo, que luego fueron exagerados por el procesamiento de la imagen en la Tierra. Sin embargo, para los teóricos de la artificialidad, esta explicación es un encubrimiento conveniente para ocultar estructuras reales. La búsqueda de anomalías no se limita a grandes estructuras. Los investigadores también han señalado lo que, según ellos, son cúpulas transparentes o semitransparentes en la superficie de la Luna. Se refieren a imágenes donde ciertos cráteres o áreas parecen tener un brillo peculiar o un reflejo que sugiere una cubierta artificial de vidrio o material similar. Estas supuestas cúpulas, argumentan, podrían ser los techos de hábitats presurizados o biosferas. Científicamente, estos efectos se explican como fenómenos de iluminación inusuales, como la luz solar reflejada en el suelo liso y vítreo del interior de un cráter joven. Además, se han señalado supuestas huellas de maquinaria. Imágenes de alta resolución de la superficie lunar a veces muestran patrones lineales o paralelos en el suelo de los cráteres, a menudo interpretados por los geólogos como el resultado de rocas rodando por pendientes o de flujos de escombros de impacto. Sin embargo, los investigadores de anomalías interpretan estas marcas como las huellas dejadas por vehículos mineros gigantescos o maquinaria de excavación, prueba de operaciones industriales a gran escala en la superficie lunar. La verdad prohibida, según esta perspectiva, es que las misiones Apolo y las sondas anteriores no solo confirmaron que la Luna era hueca, sino que también fotografiaron evidencia directa de la civilización que la construyó o que la habita. Argumentan que esta evidencia era tan abrumadora y desestabilizadora que la NASA se vio obligada a iniciar un encubrimiento masivo. Creen que la agencia ha estado censurando y aerografiando sus fotografías lunares desde entonces, borrando sistemáticamente las estructuras artificiales, las naves y las bases de las imágenes antes de publicarlas. Esta teoría del encubrimiento fotográfico es un componente esencial de la hipótesis de la Luna artificial. Sirve para explicar por qué no tenemos imágenes claras e inequívocas de estas supuestas estructuras. Cada imagen ambigua se presenta como prueba, mientras que la falta de imágenes claras se presenta como prueba del encubrimiento. Es un argumento circular que se autoprotege. Por lo tanto, la conexión entre la hipótesis de la Luna hueca y las anomalías superficiales es directa. Si la Luna es una nave espacial artificial, como propusieron Bazin y Shcherbakov, y si es un puesto de observación, como sugiere la hipótesis de la Atalaya, entonces debería tener estructuras artificiales en su superficie. Los teóricos de las anomalías afirman haber encontrado precisamente esas estructuras en las propias fotografías de la NASA, completando así el rompecabezas. La Luna sería hueca por dentro, artificial en su órbita y estaría cubierta de las ruinas o de las operaciones activas de sus constructores. Esta visión integral, que une todas las anomalías lunares en una única y gran narrativa, es la culminación de la teoría. Pero ahora, habiendo presentado todos sus argumentos, debemos contrastarlos con el peso abrumador del consenso científico.
hemos dedicado una parte significativa de este documental a presentar, de manera objetiva, la serie de argumentos y supuestas evidencias que los proponentes de la teoría de la luna artificial han acumulado durante décadas. Hemos visto la crisis isotópica, que plantea preguntas legítimas sobre el modelo del gran impacto. Hemos escuchado el dramático argumento de la resonancia sísmica, que sugiere una estructura hueca. Hemos examinado la baja densidad como prueba de esa oquedad. Hemos contemplado las asombrosas coincidencias orbitales del eclipse perfecto y la rotación síncrona como firmas de diseño. Y hemos explorado la supuesta evidencia fotográfica de estructuras artificiales en la superficie. Para sus defensores, la acumulación de estas anomalías apunta a una conclusión ineludible. Pero, ¿cómo responde la comunidad científica convencional a esta extraordinaria acusación? Es el momento de sopesar estos argumentos frente al abrumador consenso científico, que si bien reconoce que la Luna es un objeto astronómico peculiar, refuta de manera concluyente la hipótesis artificial basándose en explicaciones físicas y geológicas bien entendidas para cada una de estas supuestas anomalías. Comencemos con los dos pilares físicos de la teoría: la resonancia sísmica y la baja densidad, que se utilizan para argumentar que la Luna es un casco metálico hueco. Como ya hemos explorado brevemente, la explicación científica para la larga duración de las vibraciones sísmicas lunares no tiene nada que ver con la oquedad. De hecho, apunta a lo contrario. La Luna resuena no como una campana, sino como una bola de escombros secos. La razón principal es la ausencia total de agua líquida en su interior. En la Tierra, el agua presente en las fracturas y poros de las rocas actúa como un amortiguador increíblemente eficaz, absorbiendo la energía de las ondas sísmicas y disipándola rápidamente en forma de calor. La Luna es un cuerpo extremadamente seco, por lo que carece de este mecanismo de amortiguación fundamental. El segundo factor es la extrema fracturación de la corteza lunar, un resultado de miles de millones de años de incesante bombardeo de meteoritos. Esta capa de roca pulverizada y fracturada, el regolito, que se extiende por kilómetros de profundidad, no transmite las ondas sísmicas de manera limpia. Las dispersa caóticamente, haciendo que la energía del impacto rebote y se refracte en miles de direcciones, quedando atrapada en la corteza superior durante un tiempo muy prolongado antes de poder disiparse. Los sismogramas de Apolo no mostraron el tono armónico claro de una campana, sino un aumento gradual, seguido de un decaimiento lento y ruidoso, exactamente lo que se espera de la dispersión sísmica en un cuerpo rocoso, seco y fracturado. En cuanto a la baja densidad de la Luna, la ciencia convencional no la niega, sino que la explica perfectamente a través de la hipótesis del gran impacto. La densidad de la Luna, de 3.3 gramos por centímetro cúbico, no es anómalamente baja para un cuerpo rocoso sólido. Es anómalamente baja para un cuerpo que debería tener la misma composición total que la Tierra. La explicación es que la Luna está hecha de material diferente. El impacto de Theia habría arrancado principalmente el material más ligero de los mantos rocosos de ambos planetas, mientras que los núcleos de hierro densos de ambos cuerpos se habrían fusionado y permanecido en la Tierra. Por lo tanto, la Luna se formó con un núcleo de hierro muy pequeño y una composición predominantemente rocosa. Su densidad promedio es completamente consistente con la de un cuerpo sólido compuesto de silicatos, no requiere de ninguna cavidad interna. La afirmación de que los cráteres son demasiado poco profundos también se explica por la geofísica estándar, donde el rebote gravitacional y el colapso de las paredes del cráter después de un gran impacto crean cuencas anchas y planas. Un fenómeno observado en todos los cuerpos planetarios sólidos. Ahora, consideremos los argumentos de la coincidencia perfecta. La rotación síncrona, el hecho de que la Luna siempre nos muestre la misma cara, lejos de ser una anomalía de diseño para ocultar una base, es un resultado natural e inevitable de la física gravitacional, conocido como acoplamiento de marea. La gravedad de la Tierra ha frenado la rotación de la Luna durante miles de millones de años, hasta que su período de giro coincidió con su período orbital. Este es el estado de mínima energía y es la norma para casi todas las lunas grandes y cercanas en nuestro sistema solar. Las lunas de Júpiter, Saturno y otros planetas también están acopladas por marea. En cuanto al eclipse perfecto, la asombrosa coincidencia de que el Sol y la Luna tengan el mismo tamaño aparente en nuestro cielo
La ciencia reconoce esto como una coincidencia temporal. Las mediciones láser han demostrado que la Luna se está alejando de la Tierra a un ritmo de casi 4 centímetros por año. Esto significa que en el pasado distante, la Luna se veía mucho más grande en el cielo y habría bloqueado al Sol con un amplio margen. En el futuro lejano, se verá demasiado pequeña para cubrir al Sol por completo y los eclipses totales cesarán. Estamos simplemente viviendo en la afortunada era geológica en la que sus tamaños aparentes coinciden. No es un diseño permanente, es una casualidad de nuestra época. Finalmente, está la supuesta evidencia fotográfica de estructuras artificiales como la torre o el castillo. El consenso científico abrumador es que estos hallazgos son el resultado de una combinación de dos factores. El primero es la pareidolia, la tendencia psicológica humana a encontrar patrones familiares y formas geométricas en estímulos visuales aleatorios o ambiguos, como formaciones rocosas naturales, sombras o el grano de una fotografía. El segundo factor son los artefactos de imagen. Muchas de estas estructuras provienen de fotografías antiguas, como las de las misiones Lunar Orbiter, que utilizaban un proceso complejo de escaneo de película a bordo y transmisión de datos a la Tierra, un proceso propenso a generar fallos, líneas de escaneo y manchas que pueden parecer artificiales cuando se amplían en exceso. Las imágenes de alta resolución de las sondas modernas, como el Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, que ha mapeado la totalidad de la superficie lunar con un detalle sin precedentes, no han revelado ninguna evidencia de estas estructuras. Lo que parecían ser torres o cúpulas en imágenes antiguas de baja resolución se resuelven en las imágenes modernas como simples colinas, cráteres o artefactos de compresión de imagen. La verdad prohibida, desde la perspectiva científica, es que no existe ni una sola pieza de evidencia creíble que respalde la hipótesis de la luna artificial. Cada una de las anomalías citadas por sus proponentes tiene una explicación natural, bien fundamentada en la geofísica, la mecánica celeste y la psicología de la percepción. El consenso científico rechaza la teoría no porque sea demasiado extraña o porque forme parte de un encubrimiento, sino simplemente porque no es necesaria. La naturaleza, a través de colisiones cataclísmicas, física gravitacional y coincidencias estadísticas, es perfectamente capaz de producir un objeto tan extraño y maravilloso como nuestra luna. Hemos llegado al final de nuestra investigación sobre una de las teorías de la conspiración más persistentes y extraordinarias de nuestro tiempo, la idea de que la luna es una estructura artificial. Hemos presentado, de manera objetiva, los pilares de esta hipótesis, los argumentos que sus defensores han utilizado durante décadas para sostener su caso. Hemos escuchado la evidencia de la resonancia sísmica prolongada, la campana, que supuestamente prueba una estructura hueca. Hemos examinado el argumento de la baja densidad como prueba de esa oquedad, y la extraña morfología de los cráteres como evidencia de un casco blindado. Hemos contemplado las asombrosas coincidencias del eclipse solar perfecto y la rotación síncrona como firmas de un diseño intencional y sigiloso, y hemos reconocido las teorías de los constructores, desde la nave espacial soviética hasta la atalaya alienígena y las supuestas anomalías fotográficas que probarían su presencia. Pero también hemos sometido cada una de estas afirmaciones al riguroso escrutinio de la ciencia convencional, la ciencia basada en la observación, la experimentación y la física verificable. Y en cada caso, hemos encontrado que la realidad científica ofrece explicaciones más simples, más coherentes y mejor fundamentadas que no requieren invocar una ingeniería extraterrestre. La larga resonancia sísmica no es el sonido de una campana hueca, sino el retumbar esperado de un cuerpo rocoso seco y profundamente fracturado, un mundo sin el agua que amortigüe las vibraciones. La baja densidad no es evidencia de oquedad, sino la firma química esperada de un cuerpo formado predominantemente a partir del manto rocoso de la Tierra y Theia, empobrecido en hierro tras la colisión del gran impacto. La morfología de los cráteres planos no es el resultado de un casco blindado, sino la consecuencia normal del rebote gravitacional en impactos a gran escala. La rotación síncrona no es un escudo deliberado, sino el resultado natural e inevitable del acoplamiento de marea gravitacional, un destino compartido por casi todas las lunas grandes de nuestro sistema solar. Y el eclipse perfecto, aunque hermoso, es una coincidencia temporal de nuestra era geológica, posible solo porque la luna se está alejando lentamente de nosotros.
Incluso las supuestas estructuras artificiales en las fotografías, las torres y cúpulas, se disuelven bajo una inspección más cercana, revelándose como combinaciones de pareidolia, la tendencia humana a ver patrones en el azar, y artefactos de imagen de tecnologías de escaneo antiguas, anomalías que desaparecen convenientemente en las imágenes de altísima resolución de nuestras sondas modernas. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Es la teoría de la luna artificial simplemente un engaño, un conjunto de ideas erróneas fácilmente descartables? No es tan simple. La teoría persiste con tanta fuerza no porque la evidencia a su favor sea sólida, sino porque la luna misma es genuinamente un objeto astronómico extraño, y porque la propia teoría científica oficial, la hipótesis del gran impacto, aunque explica la mayoría de las características, todavía se enfrenta a su propio y profundo misterio, una verdad incómoda que hemos mencionado, la crisis isotópica. El hecho de que la Tierra y la Luna sean químicamente, isotópicamente, idénticas, contradice la predicción fundamental de que la Luna debería ser una mezcla de la Tierra y el impactador Theia. Esta es una pregunta científica real y profunda, que los planetólogos aún están tratando de resolver, proponiendo modelos cada vez más complejos, como el de una colisión de mayor energía que creó una atmósfera de roca vaporizada, una sinestia, que permitió una mezcla completa. Es en esta grieta, en esta admisión, por parte de la ciencia convencional, de que aún no tenemos todos los detalles de nuestro propio origen, donde florecen las teorías de la luna artificial. Toman una anomalía científica real, la crisis isotópica, y la utilizan como palanca para validar todas las demás anomalías que sí tienen explicaciones científicas sólidas. La verdad prohibida, por lo tanto, no es que la Luna sea una nave espacial. El secreto mejor guardado no es un encubrimiento de la NASA sobre bases alienígenas. El verdadero secreto es que nuestro propio satélite, el objeto que vemos casi todas las noches, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia planetaria. Su origen exacto, los detalles precisos de su formación, todavía se debaten acaloradamente en los niveles más altos de la ciencia. La hipótesis de la luna artificial es, en esencia, una narrativa poderosa que toma esta incertidumbre científica real y le proporciona una respuesta simple, dramática y satisfactoria. Ofrece un sentido de agencia e intención, diseño, frente a lo que de otro modo sería una serie de coincidencias estadísticas improbables, azar natural. En última instancia, la Luna no necesita ser una estructura artificial para ser un objeto asombroso y misterioso. Es un mundo nacido de un cataclismo cósmico de una violencia inimaginable. Es un museo que preserva la historia del sistema solar primitivo en su superficie craterizada. Es el motor de las mareas de nuestro planeta y el estabilizador de nuestro eje, factores que pueden haber sido cruciales para la evolución de la vida. Y es un objeto cuyas propiedades físicas, desde su composición química hasta su resonancia sísmica, nos enseñan sobre las leyes de la geofísica en condiciones radicalmente diferentes a las de nuestro propio mundo. La Luna es un objeto extraño, sí, pero su extrañeza es la extrañeza de la naturaleza, del azar cósmico y de las leyes de la física actuando a escalas de tiempo y energía que apenas podemos comprender. El verdadero secreto de la Luna no es que sea artificial, sino que, incluso siendo natural, su existencia es un testimonio de la violencia, la complejidad y la asombrosa casualidad que dieron forma a nuestro propio lugar en el cosmos.